Quiero presentarles, si me pasan la primera, por favor. Bien. Solo para recordarles de la atención médica a los pacientes con COVID. Saben bien, los pacientes con síntomas leves o moderados, el aislamiento domiciliario es el tratamiento que debe darse y con las medidas de salud pública que hemos insistido y repetido una y otra vez. Me voy a concentrar en la otra parte de la gráfica, en los pacientes con síntomas graves. Voy a dividirlos en dos: en los pacientes no críticos, que no requieren una unidad de terapia intensiva, sino una sala de hospital. Generalmente tienen requerimientos de oxígeno para mantener la buena función de sus órganos y generalmente también tienen un mejor pronóstico. En la otra parte, que también quiero enfatizar, es la de los pacientes en estado crítico. Son los pacientes más graves que requieren de una unidad de terapia intensiva, y esa unidad de terapia intensiva significa en su unidad fundamental un cuarto que debe tener ciertas características. No es cualquier cuarto, es un cuarto donde el paciente seguramente va a estar intubado, va a requerir una ventilación mecánica asistida por un aparato y por tanto requiere un ventilador, requiere un monitor de sus signos vitales y de otros parámetros, tanto respiratorios como hematológicos. Requiere de bombas de infusión, por lo menos 4 o 5 por cada paciente, para infundir medicamentos para tratar de mantenerlo estable, con un estado de salud lo más estable posible. Recuerden que tiene disfunción de sus órganos y de otros accesorios como un videolaringoscopio que permite una intubación con mayor precisión y sin exponer al personal de salud que lo está realizando. Como requisitos generales, es importante también recordar el uso de los médicos o del personal médico y el personal de enfermería en estos cuartos, de los equipos de protección personal, muy especiales también, y bajo la premisa, en todo el contexto que les he contado, con relación a la atención hospitalaria médica de COVID-19, es que otros pacientes con otros diagnósticos no sean desatendidos. En la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales federales y de alta especialidad distribuidos en Ciudad de México y Estado de México y también otros 6 estados de la República o 5 estados de la República, en total son 26 de los Institutos Nacionales de Salud. 10 ven pacientes, 3 no ven pacientes, y de los 10 elegimos a los que desde nuestro punto de vista fueron los más ideales para atender a pacientes con COVID, y ellos fueron el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por esa experiencia que ha tenido particularmente desde el año 2009 con la pandemia de influenza H1N1 hasta la actualidad. Pocos saben, pero el INER reconvierte su hospital, es decir, cada temporada de influenza, dependiendo de la gravedad de la temporada, el INER utiliza otras zonas del hospital, usualmente no consideradas para cuidados intensivos, y los convierte en unidades de cuidados intensivos para aumentar la capacidad y atender apropiadamente a los pacientes con influenza que tienen un estado de salud crítico. El Instituto Nacional de Nutrición es el segundo hospital que fue elegido como COVID, el Hospital General de México, evidentemente, el Hospital Juárez de México, el Hospital Gea González, y un poco después también se integró el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca para comprender la zona metropolitana, es decir, bueno, la Ciudad de México y gran parte del Estado de México. Si me pasa la siguiente, por favor. Es solamente para enfatizar en la fotografía que esa es la unidad fundamental de una terapia intensiva. Es el paciente muy grave, en estado crítico,
debe haber ventilador, monitor, bombas de infusión, ultrasonido, video, laringoscopio, etcétera, y todo protocolizadamente para poder tratar a un paciente en estado crítico. Y muy importante, personal médico y de enfermería altamente capacitados para la atención y para el manejo de los equipos y de toda la infraestructura dentro del cuarto de esta unidad fundamental de la terapia intensiva. En un porcentaje bajo de pacientes hay falla renal, falla de la función renal. Y entonces es importante que dentro de una unidad de terapia intensiva se cuente también con los equipos para utilizar la hemodiálisis en el caso que sea necesario. Muy bien. Si me pasa la siguiente, por favor. La reconversión hospitalaria en estos hospitales que les nombré, bueno, voy a aprovechar para agradecer a los directores generales, y no solamente a los directores generales, sino también a los directores de área, sobre todo los directores médicos, los directores de enseñanza, los directores de administración y sobre todo al personal médico y muy particularmente a los médicos residentes de los hospitales COVID que están atendiendo directamente a cada uno de los enfermos en estado crítico y que han sido capacitados para poder utilizar los equipos de protección personal y obviamente altamente calificados y capacitados para dar la mejor atención clínica, la atención médica a los pacientes con COVID-19. No solamente a ellos, también al personal de enfermería, que ha sido fundamental y que diré de una vez de que nos hacen falta más enfermeras, más enfermeros para poder cubrir apropiadamente en varios de nuestros hospitales que aún se están reconvirtiendo para tener una mayor capacidad de esa unidad fundamental que es el cuarto o la cama de terapia intensiva. Les muestro aquí los datos que tenemos hasta este momento. En las camas de terapia intensiva totales disponibles con esa unidad fundamental son 526 y aumentando. El martes recibiremos 150, en total 200 ventiladores y monitores. 150 de ellos se irán para los hospitales de Ciudad de México y Estado de México, repartidos en 60 en el Hospital General de México, 50 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, 25 en el INER y 15 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, para un total de 150 ventiladores y monitores. Esta distribución se hizo de acuerdo a la capacidad instalada, a la capacidad de reconversión que tiene cada uno de los hospitales para incrementar el número de camas hasta un total de 526 más 150. En las camas ocupadas hasta hoy a mediodía más o menos, son 449 personas en estado crítico. Camas disponibles, solamente 77, pero incrementen a esos 150 camas más que serán reconvertidas y espero que a partir del martes o miércoles de la próxima semana. Estamos considerando, por si ven alguna discordancia con los números que hemos presentado previamente, a pacientes con sospecha y pacientes confirmados de COVID. Es importante que lo tengan muy claro. No voy a considerar en este momento la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de SEDENA, CEMAR y PEMEX, que son otras instituciones, incluyendo también los hospitales privados, que tienen también un número de camas de terapia intensiva como capacidad instalada y que también están reconvirtiendo para tener una mayor capacidad de atención, mayor número de camas de cuidados intensivos. Si me pasa la siguiente y la siguiente, por favor. La otra más. Bien,
¿Cuál sería el plan en el caso de que tengamos una saturación como estamos ya llegando, y eso se hizo público desde ayer, en esta zona, en el área metropolitana del Valle de México? Y el plan que hemos propuesto es el siguiente: utilizar las camas, obviamente, de los Institutos Nacionales de Salud, de los hospitales COVID, de los hospitales federales, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, y que si nos llegáramos a saturar, otras instituciones recibirían a los pacientes teniendo o no seguridad social para cubrir la demanda que pueda existir y que seguramente va a existir en las próximas semanas, y nos va a dar tiempo. Pues estamos trabajando ya en lo que hemos llamado magna reconversión hospitalaria. No es cosa fácil para mantener funcionando bien esas camas, esa unidad funcional de terapia intensiva, con todo lo que conlleva dentro. Es importante tener un sistema eléctrico, electrónico, con mucha capacidad, equipos como compresores, el reservorio de oxígeno, mezclador de gases, presurizadores, etcétera, y que requieren de una infraestructura en cada una de las instalaciones de los hospitales, y que nosotros estamos trabajando en este momento para aumentar esa capacidad, sobre todo en 2 hospitales que son INER y Nutrición, que nos permitiría dar una cantidad de camas cercana a las 300 más de cuidados intensivos, si todo sale bien, y obviamente estamos en espera de los ventiladores y monitores, que son fundamentales para cerrar el círculo y tener realmente esa capacidad máxima que podríamos tener para atender a los pacientes con COVID. Pienso que suficiente por ahora. Correcto. Gracias. Muchas gracias, doctor Reyes Terán.